Estos son los titulares en el informativo digital. En el 9º día de cuarentena, el presidente Martín Vizcarra informó que la cifra de infectados por el coronavirus ascendió a 416, de los cuales 23 están hospitalizados, 9 de ellos en unidad de cuidados intensivos. Asimismo, confirmó y lamentó el fallecimiento de 7 personas por el COVID-19. El ministro de Salud, Víctor Zamora Mejía, anunció que este miércoles el Hospital de Ate abrirá sus puertas para atender exclusivamente a pacientes graves de coronavirus. Aseguró que se habilitaron 40 camas en la unidad de cuidados intensivos para una atención especializada a estas personas con COVID-19. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, indicó que la entrega del bono de 380 soles en las agencias del Banco de la Nación y que estaba prevista para hoy, se retrasará un día más debido a que tienen que ajustar la data y la programación. Asimismo, pidió disculpas a la población por la demora y manifestó que desde el miércoles 25 se pagará el monto en el Banco de la Nación. La Junta de Portavoces del Congreso de la República sesionó hoy en la Sala Grau del Palacio Legislativo, pese al aislamiento social dispuesto por el gobierno para frenar la expansión del coronavirus en el Perú. Según informó el legislativo en Twitter, la sesión inició con aplausos en reconocimiento a los peruanos que trabajan por el país durante la emergencia, y solo participaron los portavoces titulares de las bancadas del Parlamento sin sus respectivos asesores. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas en temas puntuales y de esta manera agilizar la estrategia contra el coronavirus en el país. Las decisiones se tomarán en la sesión del Consejo de Ministros de mañana, miércoles 25 de marzo. Además, se ha anunciado un presupuesto de 10 millones de soles al Ministerio de Justicia para mejorar la salubridad en los penales. En las últimas 24 horas, España registró su peor balance de víctimas desde el inicio de la pandemia, 514 nuevas muertes por coronavirus, lo que elevó el balance total de fallecimientos a 2.696. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido aplazados para el verano 2021 por la pandemia del coronavirus. Es la primera vez en la historia que se cambia la fecha y la cuarta vez en la historia que se aplaza la gran cita deportiva del año. Estas y más noticias a continuación en el informativo digital. En el 9º día de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra confirmó que hasta la fecha se han registrado 416 casos positivos de COVID-19 en el país. De 7.013 personas que se le han procesado sus hisopados, su muestra, tenemos 6.597 que han dado negativos y 416 que son positivos. Lo que podemos ahí apreciar más o menos que la tasa, el porcentaje de casos positivos es por el orden del 6%. Está dentro del margen de lo que hemos visto a lo largo de la evolución de la enfermedad. De estos 416 casos positivos, tenemos actualmente 23 hospitalizados, 7 que están en el MINSA, tenemos también en salud y 2 en clínicas privadas. De los pacientes hospitalizados, hay 9 que están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Tienen 2 ya con evolución favorable y 4 son de riesgo de sumo cuidado. A la fecha se registran 7 fallecidos en el país. Hoy día, lamentablemente, también recibimos la información que el día de ayer una persona falleció producto de esta infección con el COVID-19 y el día de hoy, en horas de la mañana también, otro deceso. Este fue en la ciudad de Trujillo, ¿no? En total, del universo de todas las personas que han sido infectadas,
hay hasta el momento 7 personas que han perdido la vida, a pesar del esfuerzo que han hecho los profesionales y todo el personal del sistema de salud. Informó una nueva región que no presentaba casos de coronavirus, sería Tumbes, la cual reportaron 3 pacientes con COVID-19. De estos nuevos casos, vemos que por primera vez hay una nueva región donde tiene 3 casos, al norte del país, en Tumbes, ¿no? Dijimos que hay que ver con el mismo esfuerzo y cuidado todo nuestro país, ¿no? Lima, por la gran concentración de gente que tiene, pero con la misma dedicación e importancia todas las regiones del país. Y ahora vemos que hay que prestar una mirada especial al norte, porque hemos visto que ahí es donde se han dado el mayor incremento de casos positivos después de la ciudad de Lima, ¿no? Y eso, como le dijimos ayer, ¿no?, lamentablemente coincide con personas que hacen caso omiso, que irresponsablemente no cumplen las disposiciones del gobierno. En cuanto a la cantidad de camas de cuidados intensivos disponibles, informó que hay 200 camas para la atención de pacientes con cualquier problema. Sin embargo, a esta suma se agregan 270 que serán destinados solo para infectados con coronavirus. Asimismo, informó que este miércoles abre sus puertas el Hospital de Ate, el cual se especializará en la atención con pacientes con COVID-19. El hecho de que hay un hospital de cuidados intensivos no significa que aumente el riesgo en absoluto de contagio alrededor. Precisamente es porque es un hospital moderno con todas las seguridades del caso, donde entra el paciente, obviamente, y es protegido y cuidado por los mejores profesionales, porque está en cuidados intensivos, pero es un hospital que yo mismo lo he constatado, que tiene un alto nivel de tecnología en el aspecto de la esterilización de todo lo que se usa, y luego en el tratamiento dentro del hospital de los residuos sólidos. Entonces es una alta seguridad para poder hacer el manejo dentro del hospital. Entonces todos tenemos que colaborar, y ustedes, los vecinos, no corren en absoluto ningún riesgo. Precisamente esa es la confianza que da trabajar así de manera integral y buscando las mejores soluciones. Por eso es que se ha identificado. Peor sería estar con los enfermos infectados por el virus por diferentes hospitales, ¿no? Eso sería porque los otros hospitales no necesariamente tienen la preparación tecnológica y la especialidad que va a estar preparada para esos pacientes. En consecuencia, todos tenemos que apoyar y tengan toda la seguridad que estamos tomando el cuidado que corresponde para proteger no solamente a los pacientes, sino también a todos los habitantes de Ate, de Lima y de todo el Perú. Ese es nuestro principal esfuerzo. Con respecto al trabajo de los funcionarios policiales que han realizado para el cumplimiento de la emergencia nacional y aislamiento social, informó que se han realizado más de 16.000 detenciones por no cumplir las normas. Solo ayer fueron detenidas 2.451 personas a nivel nacional. Ayer, lunes, la policía ha detenido en todo el país a personas que incumplían las disposiciones en un número de 2.451 personas. Lo que suma en el acumulado más de 16.000 personas que realmente no han cumplido las disposiciones. Y vemos que, por ejemplo, ayer en Lima, ¿no?, de estas 2.451 personas, en Lima se detuvieron 528, ¿no? Pero hay 2 regiones al norte, La Libertad y Piura, que sumadas tienen más de 1.150 detenidos, ¿no? A pesar que Lima tiene una población muchísimo mayor, estas regiones tienen mayor cantidad de detenidos que incumplen las disposiciones y de alguna manera reflejan también la cantidad de contagios que ha ido en ascenso en esas regiones. Entonces, hay que reforzar las medidas y hay que cumplirlas realmente con todo el esfuerzo que corresponde.
También anunció que han transferido 10 millones de soles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para mejorar las condiciones de salubridad en los penales. Confirmó que a la fecha no hay infectados por coronavirus en ningún penal. Hemos llegado también a conversar sobre hacer un esfuerzo conjunto para hacer un tratamiento de la situación de vulnerabilidad que existen en los penales, donde están las personas recluidas, impedidas de tener su libertad en las cárceles, ¿no? Y para ello también en especial la presidenta del Tribunal Constitucional hizo unas sugerencias que estamos implementando en función de ello. Adicionalmente, hicimos conocimiento de que hemos transferido al Ministerio de Justicia 10 millones de soles para que mejore las condiciones de salubridad en los penales de manera rápida, para poder tener mejores condiciones en los penales de enfrentar cualquier riesgo. Felizmente, hasta la fecha, no tenemos ningún infectado por este virus en ningún penal del país. Por último, el mandatario anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas en temas puntuales para agilizar las estrategias de prevención contra el coronavirus en el país. Entonces, hemos quedado que mañana, que tenemos Consejo de Ministros, los días miércoles tenemos Consejo regular todas las semanas, este día, vamos a ver en qué tópicos, en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con rapidez en los temas específicos para enfrentar esta enfermedad. Lo han tomado y obviamente hay un acuerdo al respecto y una aceptación de ello. Ayer a mediodía anuncié de que había convocado a las 5 de la tarde a una reunión de Consejo de Estado. Fue una reunión realmente muy importante. Contamos con la presencia del presidente del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, la presidenta del Ministerio Público, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. Estamos hablando los poderes del Estado y también la presidenta del Tribunal Constitucional. Vemos que son instituciones que tienen un rol muy importante dentro del funcionamiento propio del Estado peruano y era necesario escuchar también su compromiso ratificado ayer de respaldar todo el esfuerzo que estamos haciendo para enfrentar a esta enfermedad. Por nuestra parte, como Ejecutivo, nos acompañó el Premier, la Ministra de Economía, el Ministro de Salud, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior. Hemos tenido más de 2 horas de una conversación fluida donde hemos visto y hemos llegado a conclusiones sumamente importantes, las cuales se están traduciendo en un acta para la conformidad de todos los que estuvimos presentes, ¿no? Entre algunos temas importantes que vimos en esta reunión de Consejo de Estado era que, dado que el Congreso nuevo recién está instalado y recién está en este proceso de formar las comisiones de trabajo, elegir a sus miembros y organizarse para trabajar, pero todo ese proceso ha coincidido con el inicio de esta epidemia en nuestro país, hay algunas normas con rango legal que requerimos como Ejecutivo. Y en consecuencia, esperar que se concluya la formación de comisiones pueden tomar más días de los que requerimos nosotros para tomar acciones en algunos casos. Y después pedimos ahí, en nuestra condición de Presidente de la República, para que la Contraloría General pueda hacer un control concurrente de los trabajos y decisiones en materia administrativa, legal, económica que estamos tomando en este periodo, que se involucre, ¿no? Y obviamente todos hemos estado de acuerdo, y el propio Contralor, a pesar de que normalmente este control concurrente está especificado para algunos procedimientos específicos, estamos en una situación inédita y ahí coincidimos todos. Esta es una situación especial, donde muchas veces la norma
no alcanza y tenemos que tomar decisiones de ese carácter, de carácter especial, para poder enfrentar de manera adecuada esta emergencia nacional. Entonces, este control concurrente lo vamos a establecer para que puedan haber funcionarios de la Contraloría General de la República, para que en este proceso vayan junto con nosotros viendo las características de las decisiones que vamos tomando y la necesidad y la urgencia de tomarlas, ¿no? Porque ahora son medidas urgentes que hay que tomar. Y luego, cuando quizás se analicen, pasado 3 meses, 6 meses o un año, podrían no verse que eran tan importantes. Es el momento donde hay que tomar decisiones, porque una decisión tardía puede generar pérdidas de vidas humanas, que eso es lo más importante que tenemos que redoblar de esfuerzo, tratar de evitar. Se llegaba a niveles de detalle, de coordinación, porque normalmente cuando alguien fallece, en determinadas circunstancias, tiene que, para levantar la persona que ha fallecido, tiene que estar un representante del Ministerio Público. Muchas veces ustedes conocen, han visto que esté el fiscal. Y entonces estamos en un caso muy particular, ¿no? Tenemos este virus, el COVID-19, que ha generado lamentablemente hasta la fecha 7 pérdidas de vidas humanas. Y en algunos casos no ha estado claro el procedimiento para poder rápidamente dar el tratamiento correspondiente. Entonces se ha formado una comisión donde el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud puedan ver y tratar esto de inmediato a través de un protocolo para que no haya mayores inconvenientes. En consecuencia, reunión muy importante por las conclusiones que se han alcanzado, que van todas enfocadas en el tratamiento de este tema, ¿no? En consecuencia, seguimos trabajando y vamos a poner, como ellos han dicho, que esto no es solamente una tarea del Ejecutivo, es una tarea de todo el Estado. Es más, es una tarea de todos los peruanos, ¿no? Y entonces queremos que finalmente los resultados, después de que pase esta enfermedad, esta epidemia por el mundo y especialmente en nuestro país, sean los que generen menores costos, no solamente económicos, sino sociales, de vidas humanas, y para eso estamos trabajando con mucha responsabilidad. Las 240 camas que están actualmente disponibles, sí, están disponibles para atender a la población general en las necesidades que ellos requieran para las morbilidades generales, tal y como hemos venido operando constantemente. A esas se le agregan 276 camas de UCI que van a ser destinadas única y exclusivamente para tratar a los pacientes que se encuentren graves por esta enfermedad. En relación con los ventiladores, nosotros estamos adquiriendo y estamos recibiendo donaciones importantes. Además, estamos utilizando los que ya existen en estas camas ya habilitadas. Los respiradores, de igual manera, los equipos de medición de los parámetros de vida también se encuentran ya instalados. Voy a aprovechar esta oportunidad para informarle a la población de que a partir del día miércoles el Hospital de Ate abrirá sus puertas para atender con 40 camas de UCI para pacientes única y exclusivamente que se encuentren en condición de gravedad y que requieran este tratamiento, señor presidente. Tenemos altísimo grado de incertidumbre, poca información, estamos conociendo una enfermedad que tiene 90 días en el planeta y estamos aprendiendo de las mejores prácticas de otros países, estamos aprendiendo de académicos, estamos aprendiendo también de nuestra experiencia. Nosotros hemos conformado un equipo de expertos que nos asesoran en el Ministerio de Salud y que trabajan constantemente buscando información, buscando estas experiencias, conectándose con las inteligencias del mundo. Sobre la base de estas conversaciones con altos niveles de incertidumbre, nosotros hemos hecho varias proyecciones de cómo se comportaría la epidemia. Una de esas proyecciones fue, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos? ¿Qué pasa si el virus se pone muy agresivo? Nosotros calculamos en un momento determinado que íbamos a tener
cerca de 4 millones de personas infectadas y cerca de 140.000 hospitalizaciones. Eso era gravísimo para nuestro país. Por eso, en la eventualidad que ese fenómeno ocurriese, nosotros teníamos que prepararnos con todas las armas tecnológicas y no solamente prepararnos mentalmente, sino teníamos que tener los productos en el Perú. Hasta ahora, felizmente, y dadas las medidas que hemos tomado en el gobierno y que hemos acatado todos los peruanos, la epidemia no tiene ese comportamiento. Tenemos pocos casos hospitalizados, tenemos pocos casos infectados y hemos, hasta el momento, seguido utilizando la prueba más potente, la prueba molecular. Y la seguiremos usando. Nosotros estamos comprando cerca de 300.000 pruebas moleculares para seguir haciéndola y ofertándola a nuestros pacientes. Sin embargo, si la epidemia tiene otro comportamiento, si la población no guarda la responsabilidad social, tendremos que sacar otros mecanismos para poder diagnosticarlo. Tenga por seguridad que por el momento seguiremos ofertando como primera línea la prueba molecular. Las otras son parte de nuestro arsenal en una situación de altísima volatilidad como la que estamos viviendo. Invito al doctor Bustamante, al cual yo respeto muchísimo, a que se sume. Nosotros somos varios grupos de trabajo, lo hacemos de manera virtual, algunas de manera presencial, y que nos haga llegar, así como lo hace llegar a través de los medios de comunicación, que se sume con su experiencia, su conocimiento. Todos en este momento sumamos, todos en este momento somos valiosos para combatir al enemigo. Como hice referencia previamente, en una de las proyecciones nosotros esperábamos 25.000 hospitalizados. La cita que se hace de la entrevista que se me hiciera en Radio Programa del Perú es una cita extraída de una larga conversación de cerca de 1 hora, en la cual estábamos discutiendo la gran posibilidad de que las gentes que desobedecen las medidas que estamos tomando pueden causar en la sociedad. Si nosotros salimos de nuestros hogares, contactamos a otras personas, rompemos las medidas de control social que estamos ejecutando, las posibilidades de contaminarse e infectarse son altísimas. Nosotros con estas medidas estamos tratando de cortar la transmisión del virus. Ojo, recuerden, este virus es altamente contagioso y en las personas vulnerables les produce un daño que los puede llevar a la muerte, como lamentablemente ya estamos teniendo algunos casos. Yo invito a la prensa a que nos acompañe responsablemente, fuertemente, a continuar, a redoblar los esfuerzos para que nuestra población cumpla estrictamente las medidas que estamos nosotros impulsando. Quédense en sus casas, lávense las manos con agua y jabón frecuentemente por 20 segundos. Fundamentalmente, quédense en sus casas. En estas circunstancias donde todos tenemos que adaptarnos, padres de familia, estudiantes, nosotros como funcionarios públicos, la responsabilidad que tenemos como gobierno tiene que ver con 3 cosas principalmente. Primero, garantizar la continuidad del servicio, es decir, la educación no puede parar. En segundo lugar, garantizar la calidad de ese servicio. Y en tercer lugar, promover que este servicio se dé cuidando los temas vinculados a la equidad. En ese sentido, en los colegios privados, ya ellos están actualmente en un plan de recuperación de sus clases a través de la modalidad a distancia. Ese plan de recuperación tiene que ser presentado a las UGELs para que sean las UGELs las que supervisen si efectivamente está de acuerdo a la calidad y de acuerdo a las oportunidades de aprendizaje que se tienen que garantizar. Es importante en ese sentido señalar lo siguiente: no se trata de que se reemplace 1 hora de presencial con 1 hora de distancia. No es que las 6 horas del colegio tienen que ir al hogar. Acá se trata de pensar creativamente, de manera innovadora, cuidando también las relaciones dentro del hogar, porque hay hogares donde hay una sola computadora, y en ese sentido tratar de adecuarse por completo a esta modalidad de distancia. Entonces los privados tienen que presentar ese plan de recuperación donde la centralidad es garantizar que las oportunidades de aprendizaje se den y se den con calidad.
En el caso de los públicos, señor presidente, nosotros ya hemos lanzado la estrategia Aprendo en Casa. Hay un portal que va a estar lanzado hacia el final de esta semana que se llama aprendoencasa.p, y la idea que hemos tenido es en esta primera fase ya empezar a lanzar una serie de contenidos vinculados principalmente a los aspectos socioemocionales, a la ciudadanía, todos ellos aspectos que nos van a ayudar a toda la comunidad educativa y también al país a poder llevar de mejor manera esta emergencia en la que estamos ahora. Aquí estamos tomando medidas, primero, para atender y afrontar la enfermedad, que son medidas de carácter de salud, ¿no? Y ahí el ente rector es el Ministerio de Salud y estamos viendo todo lo necesario para eso es específicamente, estamos viendo las medidas. Pero también estamos tomando una serie de medidas económicas que van para atender a las familias vulnerables, a las empresas pequeñas que pierden su capital. Estamos viendo una serie de medidas ya trazando para cuando podamos detener esta epidemia y cómo vamos a reactivar la economía. Porque esto no va a ser por siempre, es un periodo definido de tiempo en la que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo primero para parar, contener y luego de ahí poder reactivar la economía. Entonces tenemos que estar pensando qué hacer ahora, pero pensar en el mediano y largo plazo. Hay medidas que lo estamos trabajando y obviamente de manera gradual y progresiva se la vamos a ir dando a conocer. Pero así como hay que pensar en el mediano y largo plazo, también tienen que hacerlo las diversas familias, ¿no? Y entonces estamos nosotros a través de las diferentes formas cómo pueden ver afectada la economía, dando medidas específicas para poder atender esas necesidades. Primero, como gobierno, entendemos perfectamente la preocupación que tienen muchos afiliados por lo que están viendo con la rentabilidad de sus fondos, pero como lo hemos dicho antes, yo quiero transmitirles un mensaje de calma. Primero, porque, como hemos dicho, estos fondos son inversiones de largo plazo. Hemos visto episodios pasados donde han habido crisis, la rentabilidad ha caído en cifras de 30%, pero una vez pasa estas crisis que son temporales, la rentabilidad se recupera. Y si vemos en la última década, la rentabilidad de los fondos es más o menos 8%, cuando han habido años que la rentabilidad durante procesos específicos ha caído. Entonces, el gran mensaje es calma, porque nos vamos a recuperar, estos fondos van a recuperar su rentabilidad. Por lo mismo que les digo que tengan calma, creo que sería un mal momento para tomar decisiones de cambios de fondos, porque lo que vemos es que estas caídas que están experimentando se van a revertir. Y si las personas en este momento se cambian, la pérdida va a ser real. Entonces, nuestra recomendación es que no hayan cambios de fondos, es un mal momento para tomar este tipo de decisiones. Otro tema que también queremos transmitir sobre la calma es que conforme una persona se acerca a la edad de jubilación, el sistema va cambiando sus recursos a fondos que no tienen esta volatilidad. Entonces, las personas a partir de los 60, 65 años, su plata se pone en fondos que no cambia la rentabilidad. Entonces, en el caso de las personas próximas a jubilarse, también les quiero transmitir mucha calma. Un turista mexicano de 76 años murió hoy por COVID-19 en Cusco. Se trataría del primer turista que fallece en Perú por esta enfermedad. El visitante se encontraba en cuarentena en un hotel y aislado desde el viernes pasado, cuando intentó abordar uno de los buses que trasladó a varios turistas mexicanos con destino a Arequipa, quienes luego partieron a Lima para retornar a su país. Tras tener los síntomas del COVID-19, se le tomaron las muestras para el descarte, cuyos resultados recién se conocieron ayer lunes. Luego fue hospitalizado por problemas respiratorios en el Hospital Contingencia y lo conectaron a un equipo de respiración, pero no fue suficiente para salvar su vida. El turista falleció hoy a tempranas horas a causa de un problema respiratorio. Este paciente ha sido referido, ha sido atendido por nuestro hospital por una comunicación de que se encontraba en aislamiento domiciliario. En este caso se encontraba en su hotel y nosotros, al tener conocimiento de que había sospecha de requerir una atención especializada y un aislamiento en áreas críticas, es que acudimos
a atenderlo a su hotel, y es donde nuestra ambulancia y nuestro personal especializado ha acudido para poder atender a este paciente. Ha sido ingresado a nuestra unidad de cuidados intensivos en estado muy delicado, bastante grave, con dificultad por supuesto respiratoria, febril, etcétera, y con todos los factores que les he mencionado, e ingresa a nuestra unidad de cuidados intensivos, donde ha sido manejado durante toda la noche por nuestros equipos de trabajadores, médicos, enfermeras, técnicos y todo el equipo. Y lastimosamente el día de hoy a las 7:15 hace un paro cardiorrespiratorio, se hace todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero lastimosamente no responde y fallece a las 8 de la mañana. Sí, por la coordinación que se ha tenido con el señor prefecto de la ciudad, estamos procediendo a intervenir y hacer la fumigación de todo el local del Hostal Tierra Viva, donde el turista mexicano ha estado hospedado en los últimos días y estuvo en cuarentena debido a los síntomas que presentó. Se ha traído una brigada de fumigadores que están haciendo la intervención con hipoclorito al 10%, que con ello nos garantiza la eliminación de cualquier germen o virus que estén en los ambientes. Es un pedido reiterado de parte de las autoridades, del señor gobernador regional, de los amigos de la policía, del ejército, que nos están colaborando en esta medida de emergencia que nuestro país atraviesa, para invocarles una vez más que permanezcan en sus domicilios, no se expongan a esta enfermedad. Hay una situación de gravedad que se está dando en estos días y por favor, seamos responsables, mantengámonos en casa y evitemos el contacto y las aglomeraciones con las personas. Respeten a la policía, respeten a los militares, ellos tienen las disposiciones de velar por nuestra salud. Mientras tanto, el Ministerio de Salud informó sobre la muerte de 2 personas infectadas por COVID-19. Se trataría de un hombre de 38 años de edad con obesidad preexistente y antecedentes de contacto laboral con positivo a COVID-19 en Canadá. Ingresó al hospital Eduardo Rebaglieti el 22 de marzo a las 11 horas por insuficiencia respiratoria. Fue conducido inmediatamente a Trauma Shop por infección respiratoria, neumonía atípica e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 23 de marzo a las 00:20 horas. La segunda víctima se trataría de una mujer de 66 años de edad que retornó a España el 14 de marzo. Fue internada en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, Red Asistencial La Libertad, Trujillo, por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el día de hoy, 24 de marzo, a las 9:35 horas. Los beneficiarios del bono extraordinario de 380 soles no realizarán el cobro en la entidad bancaria de la Nación este martes 24 de marzo, debido a una programación que realiza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que los cobros se hagan ordenadamente. Así lo informó la ministra de esta dependencia, Ariela Luna. Sostuvo que uno de los motivos del por qué se ha postergado es que se está ajustando la data de beneficiarios. Explicó que es una base grande la cual hay que hacer ajustes. Ante el retraso de un día más, se pidió disculpas a la población y aseguró que mañana se va a empezar a pagar el bono de 380 soles. En este sentido, la modalidad aplicada es que las 600.000 personas que tienen cuentas bancarias en el Banco de la Nación, ellos recibirán el depósito en sus cuentas, sin la necesidad de hacer colas para cobrar el subsidio. Los beneficiarios podrán cobrar el dinero en los cajeros o agentes. Informó que el resto de los bancos privados como el BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank continúan con la entrega de esta bonificación impuesta por el Gobierno Nacional para las familias que se encuentran en condición de pobreza extrema en el país. En cuanto al pago de pensión 65, aseguró que se seguirá pagando en el Banco de la Nación hoy y todos los próximos días a nivel nacional. Recuerda a la población revisar la página yomequedoencasa.pe en lugar de concurrir a las sedes del Banco de la Nación y formar aglomeraciones. Perú distribuía toneladas de suministros médicos el lunes ante el avance del nuevo coronavirus en su territorio. Estamos distribuyendo 90 toneladas de equipos de protección personal a todas las regiones del país. El gremio médico había denunciado la semana pasada la escasez de material para los profesionales de la salud. Los insumos incluyen mascarillas y guantes que serán repartidos en hospitales públicos de 15 regiones del país. Estos kits están destinados para las enfermeras, para los médicos, para los choferes y para los tecnólogos, ¿no? Ahora que estamos con la pandemia del COVID-19.
A partir de esta semana, el gobierno redobló esfuerzos para combatir el virus en regiones apartadas ante el temor de que este afecte a las poblaciones indígenas, uno de los grupos más vulnerables. Perú registra hasta el momento casi 400 contagios, concentrando la mayor parte en Lima, al igual que los 5 fallecimientos reportados por las autoridades. El país cumple 8 días con la población confinada en sus casas, toque de queda nocturno y el comercio paralizado, salvo los de alimentos, farmacias y bancos. También se decretó el cierre de fronteras marítimas, fluviales, terrestres y aéreas como parte del estado de emergencia sanitario. Según el Ministerio de Salud, ahora están apareciendo los infectados previos a la cuarentena y la cifra aumentará a medida que se tenga una mayor disponibilidad de pruebas para detectar el virus. A casi una semana de instalación del nuevo Congreso, sus integrantes reciben serios cuestionamientos sobre su accionar durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Uno de los más criticados por la ciudadanía es Rubén Pantoja de Unión por el Perú. El parlamentario es acusado de aprovecharse de un vuelo humanitario para trasladar a una gran cantidad de sus familiares al Cusco. En el registro del vuelo figuran 11 personas que se apellidan Pantoja, de un total de 41 pasajeros. El congresista admitió que sí tenía parientes dentro del avión, incluida su madre de 87 años, aunque no explicó por qué usó el vuelo humanitario destinado a personas varadas que no poseían recursos para solventarse en otras regiones cuando se ordenó la cuarentena nacional. No, justamente ese era el tema, de que mi madre tiene 87 años, ¿no? Aquí en la lista, señor congresista, aquí en la lista aparece Sonia Álvarez de Pantoja, aparece Fiorella Pantoja, aparece otra Sonia Pantoja, Olga Pantoja, Luana Pantoja. Entonces queríamos saber, además de su madre, Percy Pantoja Mejía, María Pantoja, ¿quiénes son ellos, congresistas? Voy a revisar la relación, porque estoy ahorita en la calle, No, claro, pero usted ha estado en el vuelo, ¿no? Entonces para saber con qué familiares ha viajado usted, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, yo creo de que dentro de los 41 personas que han viajado, habían varios personas que han estado, como le reitero, inclusive gente del hospital, que había salido una pareja, que su hija había fallecido, y ellos han hecho el trámite también para que el vuelo llegue acá. Pues nosotros, cuando hicimos la gestión para que el vuelo de apoyo llegue acá, éramos los 5 congresistas pidiendo para una ayuda humanitaria, como le refiero. Sí, acá veo a otros 2 congresistas de Cusco que también están en la lista y que han viajado, ¿no? Pero lo que me llama más la atención, ha viajado también el señor Juan de Dios Huamán Champi y la señora Matilde Fernández, están también en el vuelo, pero lo que más llama la atención es la cantidad de apellidos Pantoja, y queríamos saber si ese listado de Pantoja son familiares suyos. Usted me dice que sí. No, ahí tengo algunos familiares que sí, efectivamente, pero no son todos, ¿ah? Bueno. Voy a verificar esa relación. Sí. Sin embargo, no fue el único miembro del Parlamento quien usó el salvoconducto ofrecido por el Estado. También los congresistas Juan de Dios Chambi, representante del FREPAP, y Matilde Fernández de Somos Perú figuran en la lista de pasajeros. Junto con Pantoja, todos ellos fueron elegidos por la región Cusco. Legisladores de otras bancadas pidieron que una vez instalada la Comisión de Ética se inicie un proceso investigador para sancionar estas acciones. El que también pidió un castigo por su falta es el líder etnocacerista Antauro Humala, quien se encuentra en prisión cumpliendo su condena por los hechos del Andahuaylazo. El ex mayor del ejército, quien se encuentra aliado con el partido Unión por el Perú, exigió la inmediata expulsión de Rubén Pantoja de la bancada, pues considera que abusó de su cargo congresal y no está acorde a las normas del Frente Patriótico. Sin embargo, no es el único parlamentario de ese grupo político que recibió cuestionamientos. En un video difundido por las redes sociales se puede apreciar al congresista Hipólito Chaina Contreras siendo intervenido por la policía presuntamente por organizar reuniones en pleno estado de emergencia nacional. Cabe mencionar que por la cuarentena ordenada por el presidente Martín Vizcarra quedan prohibidas las reuniones, pues son focos de infección del nuevo coronavirus. El legislador poseía un photocheck que lo identificaba como miembro del Congreso. Luego de ser increpado por el efectivo policial, el congresista obedeció las órdenes y regresó a su domicilio sin protestar. Estas acciones, a tan solo una semana de juramentar el nuevo Congreso, ponen en tela de juicio el comportamiento de los nuevos padres de la patria.
Esta mañana la Junta de Portavoces del Congreso se reunió en una sesión criticada por realizarse en medio de la cuarentena nacional por el avance del nuevo coronavirus. Mediante unas fotos subidas a las redes sociales del Parlamento, se pudo apreciar que los representantes de los grupos políticos estuvieron presentes con mascarillas y guantes, además de respetar la distancia de 1 metro recomendada por el Ministerio de Salud. La sesión solo contó con los portavoces titulares de las 9 bancadas y sin asesores, para así tener el personal mínimo requerido para tomar las decisiones y evitar un posible contagio. Una de las primeras acciones fue ponerse de pie y aplaudir por todos los peruanos que trabajan en estos días contra el avance del nuevo coronavirus. Así lo publicó la cuenta oficial del Congreso. Se reúne la Junta de Portavoces con todas las medidas de seguridad. Participan portavoces titulares sin asesores. Sesión comenzó con aplausos en honor a los peruanos que están trabajando por el país. También a los trabajadores que sí asistieron se les tomó la temperatura para evaluar su estado de salud y reconocer síntomas de COVID-19 dentro del Palacio Legislativo. Cumpliendo con las disposiciones del MINSA Perú para prevenir el COVID-19, el personal mínimo indispensable que asistió al Congreso Perú pasó por la medición de la temperatura con termómetro digital. El tema principal en la agenda era organizar las sesiones del Pleno para la distribución de comisiones y otras funciones parlamentarias durante el estado de emergencia nacional. Previamente, el presidente del Congreso, Manuel Merino, afirmó que era necesaria la presencia de los 130 legisladores para modificar el reglamento interno, distribuir las comisiones y luego completar sus acciones en sesiones virtuales. Además, se tenía que elegir a los representantes del Consejo Directivo y la Comisión Permanente, siendo este último grupo el que podría continuar en funciones durante la cuarentena ordenada por el gobierno. Finalmente se acordó programar para el mediodía del jueves 26 de marzo una sesión del Pleno en donde también se debatiría un proyecto de ley para delegar todas las funciones al Poder Ejecutivo. Dicha propuesta fue consultada por el presidente Martín Vizcarra al titular del Congreso, Manuel Merino, en la última reunión del Consejo de Estado. Algunos analistas políticos y otros ciudadanos critican que se convoquen a los 130 congresistas, generando la posibilidad de aumentar los contagios de COVID-19 y descartando otras opciones como el teletrabajo. Por el momento, la comisión permanente estaría integrada por 5 parlamentarios de Acción Popular, 4 de Alianza para el Progreso, 3 del FREPAP, 3 de Fuerza Popular y 2 de Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y el Frente Amplio respectivamente. Falta su aprobación por el Pleno. La emergencia nacional ordenada por el presidente Martín Vizcarra obligó a paralizar diversas actividades, entre ellas las investigaciones del equipo especial Navajato, que también tuvieron que ser suspendidas, ante el temor de propagar el nuevo coronavirus en las instalaciones del Ministerio Público y otras sedes judiciales. Ante esta eventualidad, el fiscal José Domingo Pérez pidió ante el Poder Judicial que se repongan los plazos de los procesos que actualmente tienen su despacho. Esto con la finalidad que no se tomen en cuenta los 15 días de cuarentena dentro del periodo de tiempo solicitado inicialmente por la Fiscalía. Dicha petición está amparada en el artículo 145 del Código Procesal Penal, que señala la reposición de plazos, cuando factores de fuerza mayor o de caso fortuito o por defecto en la notificación que no le sea imputable se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor. Actualmente, el fiscal José Domingo Pérez se encuentra a cargo de los procesos de Keiko Fujimori, el proyecto Interoceánica que involucra a Alejandro Toledo y también a Pedro Pablo Kuczynski por su participación con su empresa Westfield Capital. En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Domingo Pérez tenía planeado concluir con la investigación preparatoria en 2 semanas. Sin embargo, las pericias contables y otras diligencias quedaron suspendidas por la cuarentena, además de recabar mayores declaraciones de otros testigos. Incluso, también quedó pendiente el recurso de apelación presentado por la defensa de Fujimori para revocar la orden de prisión preventiva por 15 meses. Sobre la Interoceánica, previamente el juez Richard Concepción Carguancho autorizó que el plazo de investigación se amplíe por 3 meses más para reunir mayores pruebas y cumplir con la formulación de la acusación fiscal. Ese plazo concluye el 4 de junio, pero si es aprobado se extenderá. Actualmente, Alejandro Toledo se encuentra en libertad luego de argumentar que podría contagiarse del nuevo coronavirus mientras estaba en prisión preventiva en Estados Unidos. Será el Poder Judicial, quien también suspendió diversas actividades a nivel nacional, quien acepte o no la petición del fiscal Domingo Pérez. La emergencia sanitaria en todo el Perú obligó a paralizar muchas labores y el trabajo judicial no fue la excepción.
Argentina registró 2 nuevas muertes por coronavirus que ascienden así a 6 la cifra, mientras que las autoridades reforzaron las medidas de control para asegurar el cumplimiento de aislamiento obligatorio para toda la población. Fuentes oficiales confirmaron que los 2 nuevos decesos se registraron en la ciudad bonaerense de Mar del Plata y en Resistencia, la capital de la norteña provincia de Chaco. En el caso de Mar del Plata se trata de un hombre de 71 años con antecedentes de un viaje reciente a España, mientras que el caso del Chaco es del de un hombre de 53 años que se contagió del virus al tener un contacto estrecho con otro caso que había dado positivo por COVID-19. Hasta la noche del 23 de marzo, Argentina totalizaba 301 contagios confirmados de coronavirus, cuyo primer caso en el país se reportó el 3 de marzo. Desde el inicio del aislamiento obligatorio, un total de 839 personas fueron retenidas en la calle por las fuerzas de seguridad y 180 de ellas quedaron detenidas, en tanto que se registraron 6.592 denuncias de presunto incumplimiento del aislamiento, con la intervención de la justicia en 2.057 casos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que reforzará las medidas de control y cerrará varios de los puntos de acceso a la capital, que está rodeada de cursos fluviales y autopistas. 59 de los 84 accesos vehiculares a la ciudad quedarán cerrados y 12 de ellos son exclusivos para omnibus. Los 26 pasos peatonales permanecen todos abiertos, aunque con control policial. Las autoridades sanitarias también confirmaron que aquellos que viajaron a distintos puntos del país antes del inicio del aislamiento obligatorio, con la intención de aprovechar el fin de semana puente de 4 días, que concluye hoy 24 de marzo, no podrán regresar a sus hogares y deberán cumplir con la cuarentena allí donde se encuentren. Más grande de Sudamérica y todo el estado de Sao Paulo, con sus 46 millones de habitantes, ha iniciado un letargo de 15 días para contener la propagación del coronavirus. Los autobuses de la red municipal circulan prácticamente vacíos en la icónica avenida Paulista de Sao Paulo y todos los comercios están cerrados, menos los de primera necesidad. Según un balance oficial, en la ciudad de Sao Paulo hay cerca de 25.000 personas que no tienen un techo donde vivir. La alcaldía ha intensificado el acompañamiento de los sin techo y en caso de que presenten algún síntoma los deriva a un ambulatorio. También se les ofrece acogida en el albergue municipal. Sao Paulo es la región de Brasil más golpeada, con 745 de los casi 1.900 casos registrados en el país y 30 de las 34 muertes contabilizadas. El Estado ha sido pionero en Brasil en poner en cuarentena a toda su población, equivalente a la de España, lo que ha sido duramente criticado por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien considera que hay cierta histeria en torno al coronavirus. Río de Janeiro, el segundo estado más afectado con 233 contagios y 4 fallecidos, ha adoptado medidas restrictivas pero sin decretar el confinamiento de sus habitantes. Aún así, la turística capital también se ha paralizado casi por completo. El inicio de la cuarentena en los 645 municipios del estado de Sao Paulo, el más poblado y rico de Brasil, que representa casi un tercio del PIB brasileño, fue decretado por el gobierno regional hasta el 7 de abril, aunque prorrogable ante el rápido crecimiento de los casos del coronavirus. Una polémica se desató en Colombia luego de que se hiciera público un decreto que permite al gobierno tomar recursos de fondos regionales y municipales para atender la pandemia del coronavirus. Se trata del decreto 444 que ordena la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, cuyos recursos provendrán a préstamo de las regionales Fondo de Ahorro y Estabilización FAE y del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FOMPET. En el documento, además de las disposiciones sobre la emergencia, se agrega un punto que permite al gobierno efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero, una atribución que origina el descontento entre alcaldes y gobernadores. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se manifestó en sus redes sociales al respecto, calificando la medida como un abuso. Sin embargo, otro referente político de la nación opositor al gobierno, como lo es el senador Gustavo Petro, no debatió los puntos del decreto. Al respecto, el Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que los recursos serán priorizados para atender las necesidades del sector salud. A través de su cuenta de Twitter, el ente compartió videos en los cuales explica la forma en que se utilizarán los recursos. La pandemia de coronavirus ha dado un duro golpe a la economía en Centroamérica. En plena temporada alta se ven playas desiertas, hoteles de montaña vacíos y comercios cerrados en una región cuyos ingresos dependen en gran parte del turismo. Viene un cierre del restaurante, con que la gente que tengo aquí, con qué se mantiene, tienen familias, son gente pobre. Yo no tengo ahorita, he tenido unos años muy malos, no tengo suficiente como hacerle frente a todos los gastos de ellos.
Con excepción de Nicaragua, los países centroamericanos cerraron fronteras y aeropuertos y prohibieron la entrada de extranjeros para contener el nuevo virus, afectando la temporada más importante del año para el turismo, que se extiende de diciembre a abril con la época seca. Como podemos ver en las 4 esquinas de nuestra ciudad patrimonio cultural de la humanidad, lógicamente cero turistas. Esto conlleva precisamente a que no se tengan los ingresos, cómo llevar el sustento diario a nuestros hogares. La Cámara de Turismo guatemalteca prevé que sin apoyo financiero estatal, muchas empresas comenzarían a quebrar. Costa Rica, el país que más atrae turistas en Centroamérica, con más de 3 millones de visitantes anualmente, también recibe la estocada. Y no llega nadie, no vendemos nada. La gente no pide express. O sea, se nos ha complicado mucho, ha sido muy, muy duro. En circunstancias normales, el turismo aporta el 8% del Producto Interno Bruto costarricense, equivalente a unos 4.000 millones de dólares, y genera 600.000 empleos directos e indirectos. Con las restricciones por la pandemia, estimaciones conservadoras proyectan una pérdida del 25% y de 150.000 empleos. El Ministerio Salvadoreño de Turismo esperaba un crecimiento importante para 2020, pero esa expectativa se desvaneció. El gobierno suspendió por 3 meses el pago de los tributos al sector turístico para mitigar el impacto fiscal de la situación. 2.600 millones en casa. Esta es la cantidad de personas confinadas en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Luego que India resolviera el martes la medida en el segundo país más poblado del planeta. हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, para salvar a India, a cada indio, y para salvarlo a usted y su familia. Desde la medianoche habrá una prohibición total de salir de sus hogares. घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. En total, 1 de cada 3 humanos ha sido llamado a aislarse en sus hogares en decenas de países. El martes también se sumaron al encierro obligatorio 66 millones de británicos. Y la pandemia no distingue fronteras. La enfermedad se propagó incluso a las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, donde ya se han reportado 4 casos. El archipiélago, que pertenece a Ecuador, está a 1.000 kilómetros de la costa. Quito ordenó hace una semana la restricción completa del ingreso de visitantes a las islas, que tienen una infraestructura de salud limitada. Desde febrero, miles de moscovitas, sobre todo los que regresaron de países afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, fueron sometidos a un régimen de confinamiento estricto a domicilio durante 14 días, y su información personal fue agregada a una base de datos de 16 millones de personas. Y el reconocimiento facial es una herramienta clave en la estrategia. No hay pasillo de metro ni calle que escape a las 170.000 cámaras que han sido desplegadas poco a poco desde hace una década en nombre del orden público. La mayoría están conectadas a sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar a las personas filmadas. Si hablamos de la cara de una persona, entonces la probabilidad de un error por nuestro algoritmo de reconocimiento facial es de 1 en 15 millones. Cuando hablamos de siluetas, la precisión es mucho menor, así que digamos ahora que en el modo de prueba es de alrededor de 80%, pero nuestro objetivo es alcanzar el 90% o más. Antes de la epidemia de coronavirus, expertos y opositores alzaron su voz contra este gran hermano, y el riesgo de que, escudándose en una misión de interés público, el gobierno lo utilice para vigilar a los rivales políticos y restringir las libertades públicas. Aliona Popova, jurista y activista, denunció el uso que se hizo del sistema durante una manifestación de la oposición, que estaba autorizada y que tuvo lugar el año pasado en Moscú. Según ella, se colocaron cámaras en los detectores de metales por los que debían pasar los manifestantes antes de participar en la marcha. El uso masivo de la tecnología de reconocimiento facial equivale a vigilancia estatal de sus ciudadanos, y el Estado ciertamente la usará contra opositores políticos. En febrero, un grupo de activistas artísticos intentó sensibilizar sobre el tema con una nueva forma de protesta. 4 militantes se pintaron formas geométricas en la cara frente a la administración presidencial rusa, pues supuestamente ese maquillaje impide que las cámaras puedan identificar los rostros.
De todas formas, la empresa que se encarga de los dispositivos aclaró que pueden trabajar hasta con el 40% de la cara cubierta con una gorra o con una mascarilla médica. Los 4 activistas fueron detenidos y obligados a pagar una multa. Ahora, salir de casa en plena cuarentena, aunque se haga con la cara tapada, no le protege a uno del ojo de Moscú. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados. El anuncio fue hecho el martes por el Comité Olímpico Internacional ante la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. En un comunicado, la organización explicó que el objetivo es salvaguardar la salud de los deportistas y de todos los implicados en los Juegos Olímpicos, así como de la comunidad internacional. De su lado, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, indicó que serán reprogramados para el año próximo. Propuse posponerlos alrededor de un año, y el presidente Bach respondió con un acuerdo del 100%. También acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos a más tardar en el verano de 2021. No hay precedentes de una postergación de este tipo en los Juegos, que se celebraron por primera vez en la era moderna en 1896. Hasta ahora solo las guerras mundiales habían impedido su realización. La crisis sanitaria por el COVID-19, que ha obligado a posponer por primera vez unos Juegos Olímpicos, es un desafío sin precedentes tanto para el movimiento olímpico como para toda la humanidad. Así lo destacó el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach. Los comités olímpicos en América han expresado su apoyo a esta decisión, dejando en claro que está primero la salud. El Team USA en su cuenta de Twitter publicó una carta en la que respalda el aplazamiento de las justas. Se suponía que este verano sería la culminación de su arduo trabajo y el sueño de su vida. Pero dar un paso atrás de la competencia para cuidar a nuestras comunidades y a los demás es lo correcto. Su momento esperará hasta que podamos reunirnos de nuevo de manera segura. Asimismo, el presidente del Comité Olímpico de Chile aseguró que le parece prudente esa decisión, pese a que no era fácil de tomar. La mayoría de delegaciones a lo largo del mundo se han referido a la postergación. Todas han coincidido en que lo mejor por el momento es cuidar de la salud de todos los deportistas y el staff que los acompaña. Bach explicó que pese a que el Comité Olímpico Internacional se había dado hace apenas 2 días un plazo de 4 semanas para repensar la fecha de los Juegos de Tokio, el rápido aumento de los casos de coronavirus en el planeta ha precipitado la decisión tomada junto a las autoridades japonesas. El número de muertos en Italia por el coronavirus alcanzó este martes los 6.820, al aumentar en 743 en las últimas 24 horas, lo que rompe la tendencia de 2 días de descenso en los fallecimientos. Sin embargo, sí hubo un descenso y por tercer día consecutivo en el número de nuevos casos positivos. Estos ascienden ya en total a más de 54.000, según datos de Protección Civil. La región de Lombardía, en el norte de Italia, sigue siendo la más afectada. Una sanzione, una multa. El primer ministro, Giuseppe Conte, explicó en rueda de prensa que el Ejecutivo aprobó multas de entre 400 y 3.000 euros para quienes incumplan las medidas de aislamiento para frenar la propagación del coronavirus. El decreto aprobado este martes endurece aún más las sanciones ya previstas anteriormente. Nulla di vero, assolutamente no. Conte negó las informaciones que durante este martes han avanzado que Italia se disponía a ampliar las medidas de confinamiento hasta el 31 de julio y señaló que el Ejecutivo confía en que el virus sea controlado mucho antes y poder ir levantando de forma progresiva las estrictas políticas impuestas.